Hola, bienvenidos a este primer vídeo explicativo de la materia Introducción a la Investigación. Aquí explicaremos esta primera parte de la primera unidad que se titula Fundamentos de la Investigación Científica. En esta primera parte de esta primera unidad nos vamos a dedicar a ver los primeros contenidos que son qué es el conocimiento y modos de producción del conocimiento. Bueno, la primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué es el conocimiento? Tenemos que tener una serie de reflexiones preliminares si queremos responder de manera adecuada a la pregunta que tenemos aquí. ¿Cuáles son estas reflexiones preliminares que tenemos que hacer? Pues, por ejemplo, tener presente las limitaciones y los obstáculos que se presentan a la realidad que se pretende conocer. Cuando pretendemos conocer algún tipo de realidad, esta siempre nos va a presentar una serie de limitaciones y una serie de obstáculos que tenemos que vencer. Una vez que los venzamos, ya podemos hablar de que hemos conocido esa realidad. En segundo lugar, quien aspira a investigar debe entender cómo se producen los conocimientos científicos, es decir, quien pretende desentrañar el secreto de alguna realidad siempre tiene que siempre tiene que estar dispuesto a entender cómo se realiza o cómo se originan los conocimientos que parten de la ciencia. Y en tercer lugar, si queremos entender el conocimiento, tenemos que dar una gran importancia a las dificultades que se nos van a presentar a lo largo del camino del conocimiento. Entonces, desde estos supuestos preliminares, ¿qué significa conocer? Conocer, básicamente, entendemos esta palabra como, digamos, elaborar un sistema de ideas acerca de algo. Es decir, cuando yo intento conocer algo, lo primero que hago es formarme un conjunto de ideas que van a dar una idea, digamos, que nos van a dar un mapa conceptual en el que nos vamos a poder mover para entender eso que estamos conociendo. Entonces, conocer implica, más que nada al principio, elaborar un sistema de ideas sobre algo, que nos permite, como digo, formarnos una imagen explicativa sobre lo que estamos intentando averiguar. Además, este sistema de ideas no simplemente nos debe permitir formarnos una idea preliminar sobre eso que estamos conociendo, sino también modificar la realidad que estamos conociendo. En el conocimiento siempre intervienen dos elementos. En primer lugar, interviene el sujeto o los sujetos que están tratando de conocer y el objeto de conocimiento. Es decir, yo siempre conozco algo y siempre hay alguien que conoce. Entonces, esa persona que conoce es el sujeto y lo que se quiere conocer es el objeto de conocimiento. También hay que tener en cuenta que hay una serie de mediciones, de mediaciones, perdón, ahí pone mediciones, pero son mediaciones, ¿vale? Hay una serie de mediaciones que son indispensables para entender una relación de conocimiento. Y estas mediaciones modifican de alguna manera o de forma la relación con el conocimiento. ¿Cuáles son estas mediaciones? En primer lugar, tenemos el lenguaje. El lenguaje siempre media en nuestras relaciones sociales y también media en tanto que queremos conocer algo, ¿vale? Cuando queremos conocer algo, siempre tenemos que usar el lenguaje para conocerlo. Entonces, digamos que el lenguaje es un mediador. Y también media aquí las opiniones de las otras personas. ¿Bien? Cuando yo quiero conocer algo, siempre pido opinión a otra persona acerca de cómo esa persona ve el objeto de conocimiento. Entonces, estos dos elementos, tanto el lenguaje como la opinión de otras personas, modifican y deforman la relación de conocimiento que yo estoy estableciendo con mi objeto de conocimiento. Entonces, una vez que queremos iniciar un primer acercamiento entre el sujeto y el objeto de conocimiento, este se da por medio de la observación. La observación es el primer nivel del conocimiento, ¿vale? Lo primero que hacemos para conocer es observar. Esta observación, a la vez, va a estar mediada por una serie de supuestos teóricos, como son una serie de expectativas, una serie de ideologías, una serie de ideas preconcebidas que van a, digamos, a determinar la relación que yo establezco con mi objeto de conocimiento.
Una vez que ya hemos observado y ya hemos construido todos estos supuestos teóricos, generamos una hipótesis, ¿vale? Una hipótesis es una explicación preliminar, una explicación tentativa de cómo es una cosa, de cómo se comporta un fenómeno. Estas hipótesis a la vez nos van a permitir generar una construcción de experimentaciones, ¿vale? Es decir, a partir de la hipótesis, lo que vamos a hacer va a ser experimentar con esa hipótesis. ¿Por qué va a ser necesaria realizar estas construcciones teóricas y prácticas para conocer un objeto? Bueno, básicamente porque no existe un conocimiento directo de algún objeto, ¿de acuerdo? Nadie en el mundo es capaz de conocer un objeto con el simplemente observarlo, ¿vale? Sino que a la vez, además que se observa, esta observación, como digo, nos tiene que ir generando una serie de construcciones teóricas, una serie de supuestos teóricos y una serie de prácticas para conocer el objeto. De tal manera que cuando yo estoy conociendo algo, yo experimento con ese objeto, ¿vale? Lo modifico en la manera de lo posible y así es como los voy conociendo. Desde este punto de vista, entonces, tenemos que decir que las apariencias nos engañan, es decir, la observación no nos dice realmente cómo son los objetos, ¿de acuerdo? Lo que nos dice cómo son los objetos es, digamos, el tomar contacto con él, el experimentar con él. De tal manera que no podemos quedarnos con lo primero que vemos a simple vista, sino que tenemos que ir más allá, es decir, tenemos que tomar un contacto con ese objeto de conocimiento. De esta manera, la apariencia de los objetos no constituye la verdadera realidad. ¿Bien? Y esta va a ser una de las principales características del conocimiento científico. El conocimiento científico nunca se queda con la apariencia de los objetos, sino que siempre pretende ir más allá. Además, también hay que decir que tales construcciones teóricas y prácticas nos hacen menos ingenuos, ¿vale? Es decir, cuando yo construyo, digamos, un supuesto teórico, un supuesto práctico, yo ya voy con una experiencia que a mí me aporta una manera de acercarme al objeto de conocimiento. Por ejemplo, imaginaros que somos un equipo médico y no tenemos, digamos, ninguna experiencia a la hora de leer una radiografía. Entonces, nunca vamos a percibir de manera adecuada una lesión. Bien, nunca, es decir, nunca, en tanto que no tenemos experiencia, no va a ser posible que nosotros, nuestro equipo de médicos, pues aparece de manera adecuada la lesión en algún hueso. De la misma manera, si no estamos entrenados en detectar algunos traumas psicológicos, pues va a ser imposible detectar alguna patología mental. Entonces, todos los experimentos que hagamos a la hora de conocer algún elemento, pues nos van a dar, digamos, una experiencia que nos va a servir para acercarnos al objeto de conocimiento de una mejor manera. De tal manera que, bueno, solo aquel que tenga una experiencia adecuada en el acercamiento al objeto de conocimiento, pues lo va a analizar de una manera adecuada, ¿vale? Va a realizar observaciones mucho más acertadas. Bien, ya hemos hablado del conocimiento, ahora tenemos que hablar de los modos de conocimiento que existen en el mundo. ¿Bien? Existen diferentes modos de producir el conocimiento, ¿vale? Derivados de las diferentes maneras que existen de acercarnos al objeto de conocimiento. Así que estos acercamientos pues derivan en modos de producción del conocimiento, ¿bien? Que pues dan lugar a diferentes tipos de conocimiento o diferentes sabidurías, también se llaman. ¿Cuáles son estos tipos de conocimiento? Pues los cuatro tipos de conocimientos que tenemos aquí. Un conocimiento empírico que surge a partir de la observación e interacción con el medio ambiente. ¿Bien? Es decir, estamos haciendo un conocimiento empírico cuando podemos tocar o podemos observar nuestro objeto de conocimiento. El conocimiento empírico siempre va de la mano de un conocimiento científico, ¿vale? El conocimiento científico, una de sus principales características es que usa un conocimiento empírico. Y el conocimiento científico, pues, usa la lógica, sobre todo, y el pensamiento crítico, porque se basa en una serie de hechos comprobados, ¿vale? Es decir, el conocimiento científico, un tanto que usa la lógica y la crítica y usa un conocimiento empírico, va mucho más allá
aunque se basa en los hechos observados, sino que lo que hace es, bueno, pues ir más allá de cómo son las cosas realmente, e intentar desentrañar las causas de las cosas. También tenemos un conocimiento filosófico, ¿bien? Que se fundamenta en reflexiones sobre cuestiones inmateriales y cuestiones subjetivas. ¿Vale? La filosofía también es un tipo de conocimiento. Sin embargo, la filosofía no usa, digamos, no se basa tanto en conocimiento empírico, sino que también pretende reflexionar sobre elementos inmateriales, como por ejemplo el alma. ¿Vale? La filosofía, una de las, digamos, de las diferentes, o de, la, mm, de los diferentes objetivos que tiene la filosofía es reflexionar sobre el alma. El alma no es algo material, ¿vale? Sino que es algo totalmente inmaterial. Y por último tenemos el conocimiento teológico, ¿vale? Que se basa sobre todo en la fe religiosa. Y esto obviamente no se basa para nada en la ciencia. El conocimiento teológico pues se basa sobre todo en la fe, ¿vale? No tiene absolutamente nada de científico. Cada época de la humanidad ha ido privilegiando una serie de diferentes tipos de conocimiento, ¿vale? Que van determinando una serie de cosmovisiones dependiendo de la época, ¿vale? ¿Qué significa, qué es una cosmovisión? Una cosmovisión es, digamos, una manera de entender la realidad, ¿vale? Dependiendo de las diferentes épocas a lo largo de la historia de la humanidad, han ido habiendo diferentes cosmovisiones, ¿bien? Por ejemplo, en la Grecia del siglo IV antes de Cristo, digamos, el saber más importante era la filosofía, ¿vale? En esta época la filosofía era, digamos, eh, se relacionaba con la ciencia, ¿bien? De tal manera que el filósofo era realmente el científico. Así que la filosofía debía seguir la episteme, ¿vale? La episteme es la ciencia, que era el conocimiento cierto por necesidad, que es la ciencia como estoy comentando. Es decir, el conocimiento científico. La cosmovisión del siglo XXI es muy diferente a esta del siglo IV antes de Cristo y se guía por un saber que combina ciencia y tecnología. Es decir, en la época actual tenemos un saber que se basa sobre todo en hechos empíricos. ¿Bien? Sin embargo, aunque hoy no todo el mundo acepta la ciencia como una aplicación adecuada del universo, lo que sí ocurre es que todo el mundo utiliza las aplicaciones científicas para vivir y entonces aparece lo que se llama la tecnología. Hoy en día la tecnología es algo que nos rodea por todas partes hasta tal punto de que todo el mundo en su casa tiene un elemento tecnológico, tiene un aparato tecnológico. ¿De acuerdo? Entonces, digamos, la tecnología junto con la ciencia es lo que compone el saber en la época actual. Y el predominio de la ciencia hoy en día, lo que ocurre es que no implica que no existan otros modos de saber, como por ejemplo las artes, ¿vale? Las artes también es otro modo de sabiduría, que no se basa para nada en la lógica, pero no quiere decir que no sea un tipo adecuado de saber. ¿De acuerdo? Esta es la primera parte de esta primera unidad. Más adelante habrá otro vídeo explicando la segunda parte de esta primera unidad. Un saludo a todos y seguimos viéndonos en las clases.